Rima, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. ¿Sabías que la palabra de Dios dice que es imposible, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo? Claro. Por lo que hoy vamos a estar hablando de esas cosas que tenemos que hacer para preparar nuestro corazón para recibir lo nuevo. Pero antes que todo, recuerda que yo soy Rangelis Robert. Y yo, Eduardo Esteves. Y juntos somos Shema, alabado sea Dios. Señores. El público en vivo, señora. Señores, sí se puede, se puede. Últimamente estamos trayendo como mucho público y bueno, en esta ocasión, señora, no es solamente público. Aquí hay gente que siento la presencia de Dios porque personas que amo, personas que me han educado, personas que me han ayudado, personas que de una manera u otra han estado conmigo en este transitar de casi 20 años, ¿verdad? De casi 20 años en los caminos del Eterno, levantándonos y cayéndonos y levantándonos y cayéndonos. Y hoy yo me voy a tomar la oportunidad, Rangeli, de presentar a esa persona que vino hoy desde lejos a compartir con uno de los hijos suyos, ¿verdad? Que hay en disputa, pero yo sé que soy más hijo que él, ¿verdad? Y esa persona es especial para mí, porque vuelvo y se lo repito, es como mi padre, el que me educó. Y viene de San Francisco de Macorís a compartir con nosotros, con Chema, mi esposa, a compartir un momentito más con él. Y esa persona es... Espérate, antes de decir el nombre, vamos a hacer redoble de tambores. No se puede poner un signo de admiración ahí, ponérselo. A la cuenta de tres vamos a hacer redoble de tambores. 1, 2 y 3. Y él es... Enrique Terrero, Pastor Enrique Terrero, compadre. Yo espero llenar las expectativas. Bueno, no sé si usted la va a llenar, pero con el tan solo hecho de usted venir de San Francisco a acompañarnos más a mí, yo sé que tenemos otro invitado que creo que lo va a ver un momento también y creo que también va a ser de mucha edificación para nosotros. Ya el tan solo hecho, pastor, que usted esté aquí, ya para mí, ya yo estoy regozado en mi ser, en mi espíritu, de haberle, y usted sabe que a ese hombre. No, pero el programa es de él, yo lo amo, señores, créanme. El programa es de él, por favor. Que quede grabado, que lo amo. Está bien, sierva, dele. Perdón. Dios mío, señores. Perdón, pero déjeme emocionarme. Usted no me deje emocionar, ¿sí? Esto es fuerte. Pero suélteme. Seguimos aquí en Victoria. Pastor Enrique, bienvenido. Vamos a darle el espacio a usted para que usted que salude a todas esas personas hermosas que nos están siguiendo. Y nada. Pero yo lo presento si tú quieres. No. A él. Bueno, pues. Bueno, quiero que sepan que el privilegio es mío. Es importante entender que yo no soy de San Francisco de Macorís. No. Soy un expatriado. O sea, a mí me deportaron para San Francisco de Macorís y me quedé allá. Gloria a Dios. Para mí es un honor estar junto a ustedes. He visto el avance, como dijo el apóstol Pablo, que todos somos de Cristo. Pablo sembró, Apolo regó, pero el que ha dado el crecimiento es Dios. Eso se denota cuando hay una vida consagrada, cuando hay una vida que está alineada y en búsqueda constante del propósito de Dios. Así que yo los bendigo. Ustedes son, ¿qué le puedo decir? Mi familia. Amén, gloria a Dios. Pastor, y justo por este tema que tenemos en el día de hoy, que es tan poderoso, ¿verdad? De parte del Señor. ¿Cómo nosotros podemos preparar ese corazón? Porque hemos escuchado hablar de, sobre todo cuando empieza y entra un año nuevo, cuando hay cambios de estaciones, que las personas en función de la estación que están viviendo van cambiando. ¿Cómo podemos nosotros en ese entorno donde hay tantos cambios espirituales, personales, de relaciones, de propósito, empezar a ordenar nuestro corazón para entrar en esa nueva estación de lo nuevo? Mira, te voy a dar un testimonio que ahora mismo el Señor me acaba de recordar. Hace ya un tiempo, no me acuerdo exactamente qué tiempo, pero creo que todavía vivíamos aquí en Santo Domingo. Nos estábamos mudando de un lugar a otro, no íbamos a mudar. Ya teníamos el lugar, allí estábamos, tú sabes, como uno se pone en la tierra prometida, este es el lugar, Pero en un momento yo estaba orando, estaba organizando algunas cosas y el Señor habló a mi corazón y me dijo, no importa que el lugar donde vayan sea nuevo, si ustedes son los mismos, no van a ver ningún avance.
Y eso para mí fue muy impactante. Y a partir de ahí, puedo decirte que hace mucho más de 15, 20 años de eso, a partir de ahí entendí que muchas veces nosotros tenemos el deseo, el anhelo y nos generamos muchas expectativas, pero no profundizamos en nosotros mismos. Yo creo que lo principal es conocernos a nosotros mismos y estar consciente del lugar en el cual estamos viviendo. Cuando digo el lugar, no solamente en torno a territorio o a localidad, sino específicamente en el momento. En el momento, Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora. En vano es que yo siga repitiendo las mismas cosas porque yo estoy resistiendo a un cambio que debo de hacer. Entonces, yo creo que es imperante que nosotros hagamos conciencia, que hagamos una introspección y que de cuando en vez nosotros busquemos la dirección de Dios para ver qué realmente necesitamos cambiar. Wow. Para poder alcanzar aquello que queremos, que anhelamos. Ujú. A Israel le costó 40 años una ruta que se hacía en 11 días. Ujú. Wow. Y es todo porque había una resistencia. La mayor resistencia, siempre que enseño algo acerca de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, guerra espiritual o específicamente en el entorno de la condición del ser humano, siempre les digo lo siguiente: el mayor enemigo que tú tienes no es el diablo, ni la circunstancia, ni las personas que te han provocado alguna condición. El mayor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Va a depender de la perspectiva, desde donde tú lo estés viendo. Porque si amas al Señor, si aprendes a amar al Señor y Dios está permitiendo, no provocando que esto suceda en tu vida, es porque realmente necesitas ver algo que no estás viendo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Me llama la atención algo que usted acabó de decir acá, y es que Dios está permitiendo, más no provocando el asunto. ¿A qué usted se refiere cuando usted dice que cada situación? Y antes de esta pregunta, yo quiero enfatizar en algo, y es que en el tiempo que yo estuve con el pastor y en el momento que él me estaba discipulando y enseñando, hay algo que me marcó y fue cuando hablaba de la identidad. Uh-huh. Muchas veces, y fue lo que algo usted mencionó ahora, que muchas veces nosotros queremos hacer, pero sin embargo no tenemos esa identidad que nos permita actuar sobre lo que tenemos que hacer, vamos a decirlo así. Por eso ahí es que viene la pregunta: ¿por qué usted dice que no es lo mismo que el Eterno permita, ¿verdad? O que sea parte de él, es decir, que sea un proceso? ¿A qué usted se refiere con eso? Bueno, lo que pasa, la Biblia dice específicamente que Dios no tienta ni puede ser tentado. Dios no provoca el mal en nosotros. Nosotros estamos imbuidos por una naturaleza que está en fallo, está caída, que debe ser restaurada, necesita ser redimida. O sea, nosotros debemos hacer conciencia de esa naturaleza. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, creo que la segunda carta que le envía a Timoteo, en un versículo le dice: cuídate de ti y de la doctrina. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado, ya que estamos en el pleno ejercicio del ministerio. Tenemos que tener cuidado tanto de los dogmas que hemos seguido. Por eso digo, hay mucha parte dentro de nuestra el ámbito religioso que se piensa que Dios es el que provoca todo. Y aunque Él está en el liderazgo de todo el universo, pero Él no provoca, sino que simplemente Él tiene, por un asunto de justicia, que permitir tanto el mal como el bien. Entonces, Dios es todo bondadoso. Cuando tú ves el Génesis, dice: y vio Dios que lo que Él hizo era bueno en gran manera. Ahora, cuando llega el pecado, el Señor dice: por tu causa, la tierra producirá cardos y espinos. O sea, la causa del pecado genera ciertas condiciones que muchas veces nosotros vamos ignorando porque evadimos nuestra responsabilidad. Cuando Él cuestionó a Adán, le dijo: la mujer que me diste. Y cuando cuestionó a Eva, le dijo: la serpiente me habló. O sea, siempre estamos buscando un tercero como culpable de la situación que estamos viviendo, cuando en realidad, si nosotros miramos dentro de nosotros,
podemos no solamente hallar el sentido de propósito por lo cual, sino que vamos también a evitarnos errores de futuro. Gloria a Dios. Tú sabes que, y escuchándote, por la pregunta que hiciste, y escuchando al pastor, llegamos a la conclusión que al final del día el ser humano tiene una cuota de responsabilidad. O sea, Dios, como usted dice, como es el líder del universo, que controla todo, que gobierna todo, pero no podemos dejar de lado esa responsabilidad que tiene el ser humano. Si ya sabemos eso, que el ser humano tiene esa cuota de responsabilidad y que dentro del ser humano hay una inclinación siempre a aferrarse a las cosas materiales, ¿qué podría hacer una persona que quizás nos está escuchando o que está atravesando por un momento de que no sabe qué va a hacer para empezar desde ahora a él mismo quitarse todo eso que le impide, como usted decía, avanzar hacia esa próxima estación o hacia lo nuevo? Lo primero que debe evitar a toda costa, vivir en negación. Por eso es que cuando Juan comienza a predicar el evangelio, que comienza a predicar y dice arrepentidos, porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el arrepentimiento es la puerta, pero no hay un arrepentimiento si no hay un reconocimiento. Debemos reconocer nuestra condición. Si no hay un reconocimiento, me pueden vender que si yo declaro, que si yo digo, que si yo brinco, que si yo hago un acto profético, que si siembro un palo, que si hago cualquier cosa. Que repite. Cualquier cosa. Y Dios no es mágico. Nosotros debemos ser prácticos en el sentido de lo que tiene que ver intencionales cuando estamos buscando a Dios. Si cuando buscamos a Dios nosotros queremos ocultar nosotros mismos aquellas cosas que realmente están en nosotros, vamos a tener un fallido más otro fallido, más otro fallo, más otro fallo. Te voy a poner un ejemplo de David. Para mí, el ejemplo más firme que tiene la palabra de Dios es David, un hombre con falencias, con condiciones humanas terribles. Pero ¿cuál era el valor que David tenía y cuál fue el valor que Dios le dio? Dios no se avergonzó en llamar a David un hombre conforme a su corazón. Dios no busca una perfección, que yo no me equivoque. Dios lo que busca es transparencia. Wow. O sea, Dios no está buscando, Dios no es aquel que no han vendido. Por eso Pablo le dice a Timoteo de que tiene que cuidarse del dogma. ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son las cosas que tú le has hecho, que tú la has convertido en una verdad que realmente no parten desde la naturaleza de Dios? ¿Verdad? Wow. Hay cosas que nosotros, por medio de cómo nos han enseñado, tal vez como nos han modelado, tal vez como nos han criado, hemos aceptado cosas que no son reales como verdades. Entonces, para poder ir desmontando eso, yo necesito comunión, necesito invertir tiempo de manera intencional en buscar el corazón de Dios. David decía, ¿cuándo iré? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo estaré en la casa de Dios para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo? Primero porque David sabía que habían promesas que Dios le había hecho al pueblo en torno a lo que tenía que ver con un cambio de corazón. Cuando habla David en el Salmo 51, dice, le pide al Señor que lo libre y que le dé un corazón nuevo. Amén. Y es un trato con lo que usted está hablando ahora. El Eterno hace años, y hablo de mi testimonio, y es con relación a lo mismo que usted habla, que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, pero sin reconocer lo que realmente andamos haciendo. Y por eso el Eterno a mí me renueva tu entendimiento. Cuando el Eterno nos habla a nosotros de renovar nuestro entendimiento, ¿qué nos dice? Es para que tú compruebes realmente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso era que David hacía cada momento. David se metía y yo, espérate, Señor, yo quiero servirte, límpiame, renuévame. Y muchas veces, cuando usted ve que David habla, no, que el Eterno lo buscó conforme a su corazón, pero no fue al corazón de David, fue al corazón de Dios. Porque él sabía que si era el corazón de David, David, ¿quién era? Fornicario, adúltero, un pecador. Pero fue, oye, un hombre así, para yo poder entender, para yo poder hacer en otros, es que yo quiero un corazón conforme a mi corazón, para que tú sepas que sí se puede. David era una persona moldeable, enseñable.
Eso fue lo que vio Dios antes de establecerlo como rey. David, Dios lo elige en el momento en el que David no tenía ni siquiera conciencia de lo que iba a hacer. David fue una persona rechazada por su familia. Cuando hubo la convocatoria profética de que Samuel convoca a la familia de David, el papá de David se llamaba Isaí, lo convoca a su casa y le presenta a sus hijos. David no estaba, porque David de alguna manera no buscaba ese reconocimiento, podría ser. Como dicen hoy, el fronteo. David no estaba fronteando. Llegó el profeta, me pongo adelante. Yo soy el rey. No, David era una persona honesta. Tenía sus condiciones, ¿verdad? Humanas, porque vuelvo y te repito, no son nuestras. Es una naturaleza de la cual nosotros muchas veces no estamos conscientes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado una noticia donde dicen, ay, pero esa persona toda la vida yo lo conocía? ¿Quién iba a pensar que iba a acabar con la vida de sus hijos? No, porque eso estaba oculto. Él es preso. Somos cautivos de nuestra propia naturaleza. Muchas veces hablamos mal, maltratamos a quienes amamos, y luego tenemos que recoger y decir, mira, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces, la palabra corazón es mencionada más de 1000 veces en la Biblia. ¿Y qué es el corazón? No es el músculo que bombea la bomba, que bombea sangre a las extremidades, al cerebro. No, es el centro de la vida del ser humano. Es el centro de la vida del ser humano. Por eso, en Jeremías capítulo 17, verso 9, el Señor dice, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y en el verso 10 dice, yo, Jehová, que pruebo la mente, que pruebo el corazón, que veo las intenciones para dar a cada uno según sus obras. O sea, Dios ve, Dios antecede a lo que yo puedo decir, no fue mi intención o yo no quería. Dios sabía que eso estaba allí dormido. Entonces, David, Dios lo escoge, pero David debe ser procesado. Es ungido, pero 18 años más tarde es que entonces toma posesión como rey. Pero aún siendo rey, busca en cada uno de los salmos, en cada uno de los episodios, capítulos donde David tiene que hablar acerca de su reinado y siempre se menciona a sí mismo como un príncipe. O sea, David entendió lo que era dependencia. En nuestro mundo, la libertad es conocida como que tú no tienes que darle cuenta a nadie. Pero en el mundo de Dios, en el reino de Dios, la libertad es conocida como dependencia. Mientras más tú dependes de Dios, más guardado tú estarás de ti mismo y del ambiente que te rodea. Eso es así. Tú sabes que yo estoy así, en shock. Y es que cuando hablamos de prepararnos para lo nuevo, erróneamente uno siempre lo asocia como que viene algo tan bonito para tu vida, algo que, ay, esa promoción, esa nueva casa, ese nuevo carro. Pero ¿qué tal si eso nuevo que viene para la tierra no es algo tan bonito? Entonces, usted ha hecho todo un panorama. Nos hablaba de David, el pequeño David, el gran David. Pero David se dejó moldear. Era una persona que se dejaba moldear. En este tiempo donde escuchamos, donde vemos que la tierra se está complicando, que el Señor viene, vemos el tema de las guerras, lo que está pasando, ¿cómo realmente podemos ser nosotros como David, como Jesús, moldeados para realmente preparar ese corazón para lo que viene en la tierra? Porque no sabemos lo que viene. Si lo nuevo que viene es algo bello, gloria a Dios, pero si en los próximos días lo que viene no es algo tan como el humano piensa, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón? Que en este caso, nuestra vida, porque usted acaba de desmontar algo que para mí también, siempre, y lo digo mucho también en los talleres, no, que el corazón es donde están tus emociones, pero las emociones solamente son un punto
Y tú estás hablando de vida y a mí me estás de verdad retomando la cabeza porque la vida es todo. Entonces, ¿cómo podemos preparar nuestra vida para eso nuevo que viene? Sea una cosa o sea la otra. Te voy a poner 3 ejemplos. El primero es el ejemplo de Moisés. Moisés en el capítulo 33, o en el capítulo 32 me parece, en el capítulo 32, Moisés desciende, ve el problema que se dio con el becerro de oro, la gente estaba descarriada. Luego Moisés, en el capítulo 33, me parece, a la altura del verso 14 en adelante, Moisés le hace una oración al Señor. Le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos saque. O sea, debemos tener una declaración en nuestro interior de que nosotros no vamos a prescindir de Dios. Lo que está sucediendo en todo el mundo es solamente el inicio. Dios ha mostrado realmente el corazón del ser humano y de la sociedad. El corazón del ser humano está totalmente corrompido. La sociedad, o sea, si tú te fijas, inclusive es algo que es muy visible en lo que se ha estado viviendo durante este último año en torno a una tragedia que se dio en República Dominicana, que usted se ve que personas que perdieron sus hijos no incoan una demanda en contra de esos responsables porque hay intereses por el medio, porque representan de alguna manera un poder social. Entonces, eso es una observancia de la condición que está en nuestro corazón, de la condición de lo que primero ponemos. Entonces, cuando vemos a Moisés vio la condición del pueblo y dijo, no puedo solo, como ser humano, no puedo ni conmigo. Bueno, Moisés tuvo arranques de ira y al final le costó entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Aunque Jesús lo restaura y en el monte de la transfiguración, Moisés sí entra. Eso es lo que significa, el significado que tiene. Ahora, vemos el segundo escenario. David. David en un momento determinado, su hijo lo traiciona, Absalón, que yo he escuchado muchas prédicas de muchos pastores y muchos líderes diciendo que lo axalonen y lo maldicen y le meten fuego y que los judíos hay que ahorcarlo y que se ahorcan solo y cuántas cosas, dando una muestra de que su corazón está completamente enfermo. Normal. Enfermo. ¿Por qué? Porque cuando vemos a David tenía todo el potencial, toda la autoridad para arrancarle la cabeza a Absalón. Mas David actuó como un verdadero padre. David, ¿qué hace? O mejor dicho, como un padre restaurado en el Señor. David se veía a sí mismo tantas veces que Dios le había perdonado que él no se atrevía a levantar la mano en contra de su hijo porque él era misericordioso. Él había adquirido esa parte del conocimiento que tenía en su relación con Dios. Cuando David va saliendo del reino, hay un personaje que se llama Simei que lo maldice a David. Y uno de los generales de David, Joab, le dice, déjame que yo me bajo del caballo, estoy parafraseando, y yo lo mato a le arranco la cabeza, hago lo que tengo que hacer con para que no maldiga al rey. Y el rey David le dijo, ¿y qué si Dios es el que ha permitido que esto me suceda? Wow. Yo prefiero dejar el reino y no estar en contra de una orden de mi Dios. Yo prefiero perder a Dios y no su presencia. Yo prefiero perder el reino, y no la presencia de Dios. Tercero, Jesús en el Getsemaní. Jesús dice, esto es difícil. Le dice primero a Pedro cuando Pedro, luego cuando lo van a apresar, Jesús cuando ora en Getsemaní dice, si puede, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le está diciendo exactamente lo mismo. Yo me voy a someter, pero no voy de ninguna manera a intervenir dentro de mi propio criterio a hacer algo que ya tú has determinado para mí. Es importante entrar en una relación lo más cercana posible con el Señor. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tener expectativa, que tenemos que construir una vida de fe, que eso de ninguna manera nos pone a la defensiva de que no lo que Dios quiera, no. Hay una parte que tiene que ver con nosotros
en torno a la diligencia, ser diligente y todo lo demás, pero yo no puedo ignorar la condición en la que está mi corazón. Y tengo que aprender a cerrar los ciclos, tengo que aprender a sanar y aferrarme de las promesas de Dios. Cuando vemos la Biblia hay muchas promesas. Ezequiel 11 me parece, Ezequiel 36, 25, cuando dice: yo le derramaré sobre vosotros agua limpia y pondré en vosotros un espíritu nuevo y le daré un corazón de carne, y quitaré de vosotros el corazón de piedra. O sea, el aferrarnos a las promesas de Dios es lo imperante, y confiar en el liderazgo del Señor. O sea, obligatoriamente, si yo digo que soy cristiano, digo que soy hijo de Dios, no puedo ir por el mundo solamente tomando la espada del empoderamiento y siendo optimista y comiéndome el mundo por delante y buscando los Goliat para vencerlo. No, yo tengo que, hay momentos, primera de Pedro capítulo 5, verso 7 y 8, dice, 6, versículo 6 en adelante, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él que os exalte cuando fuere tiempo. Y dice: echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuál es el problema más grande que hay hoy en día? Ansiedad, ataques de pánico, enfermedades, la condición emocional, mental del ser humano. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, el liderazgo del Padre sobre nuestras vidas es incuestionable cuando nosotros buscamos ser dirigidos por Él en todo. Wow. Pastor, hablamos de preparar nuestros corazones y cosas así. Y yo no quisiera, voy a mencionar esto, pero no lo tomé tan radical, tan literal. Pero lo que no están viendo quizás se preguntarán, pero ¿cómo debería yo revisar mi corazón para eso nuevo que viene para mí? ¿Cómo debería yo, les repito, revisar mi corazón para eso nuevo que viene? Nadie te conoce más que tú mismo. Es un error pensar que el pastor o el líder o el jefe o alguien me tiene que decir lo que realmente de la condición en la que yo estoy. Nosotros debemos hacer conciencia de nosotros mismos, no ignorar las alarmas que están por todas partes a nuestro alrededor. Como dicen en mi campo, decían, cuando el río suena, porque agua trae. Si alguien te está diciendo que tú hablas mal o que no lo ignores, no te escondas detrás de la justificación, de la excusa. Ve internamente dentro de ti. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo estaba en una dinámica con una persona que yo consideraba y era un nuevo creyente, y teníamos una relación y pasó algo y él me dijo: lo que pasa es que tú eres muy orgullosito. Y yo me consideraba que yo no era orgulloso, yo consideraba que yo era una persona, ¿verdad?, muy humilde. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 3? Me parece verso 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, a veces nosotros valoramos demasiado la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Aunque es importante que tú tengas una buena estima, que tú tengas una consideración de ti mismo, que es a lo que nos dice el mandamiento, que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita escuchar para poder aprender. Yo cometí el error de ir donde mi esposa y preguntarle: ¿es verdad que yo soy orgulloso? Y ella se quedó callada, y ese silencio me llevó directamente a un cuarto que nosotros teníamos, tú sabes, sí, claro. Teníamos un cuarto
donde orábamos y ustedes oraban y tú el que llegaba a la casa entraba ahí Sin zapatos, y dejaba la que conste. carga. Y yo fui ahí y lo que el Señor me mostró de mí fue muy feo. Entonces, gloria a Dios por lo que nos están mirando, que tal vez son gente humilde, que no tienen problemas, ¿verdad? Pero si tú hurgas dentro de ti, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que si tú la pones delante del Señor, el Señor va a mostrar lo que realmente eres. Y lo bueno que tiene nuestro Padre es que a diferencia del hombre, y David también lo entendió eso, David dijo, prefiero que Dios me corrija, prefiero la corrección de Dios antes Corrección de los hombres. que la de los hombres. Y por eso David se exponía a la presencia de Dios. David se exponía. Yo creo que uno de los mayores valores que puede obtener un ser humano es que constantemente esté expuesto a la presencia de Dios. Y eso no tiene que ver que tú vayas a un auditorio donde hayan un worship, adorador y cosas de esas. No, es tú en el silencio de Dios. A mucha gente le gusta en la madrugada, otras veces a otros en la noche, otro en la mañana, a la hora que sea. Ir delante del Señor como Jesucristo enseñó. Pastor. Si hay un tiempecito, Dele, tranquilo. Quiero decirte esto, mira. En Lucas, desde el capítulo 8, 9, el Señor él escoge 12 discípulos, los envía con toda autoridad. Ellos toman autoridad sobre el mundo espiritual, los demonios, las enfermedades. Después en el capítulo 9 envía 70, en el capítulo 10 vienen con el reporte y le dicen todo lo que sucedió y la gloria y como hablamos nosotros los cristianos, que hablamos siempre así. Somos eufóricos. Ellos vinieron así eufóricos porque estaban experimentando cosas extraordinarias. Y él le dijo, bien, todo es necesario que sus nombres se conozcan allá. Y en el capítulo 11, hay uno que se acerca y le dice, enséñanos a orar. Como gente que estaban en el ministerio y que ya estaban ungidos y que eran apóstoles y eran ya... Estaban fogueados. Y estaban juntos con el mejor pastor. No era un pastor, estaban con el pastor de los pastores, con el cordero, con el león, con el ungido de verdad, con el Cristo. Le dice, enséñanos a orar. Porque esto debe ser continuo e intencional. No importa que tú y yo tengamos 20 años en el evangelio. Tenemos que buscar. Tú dijiste algo ahorita acerca de la renovación de la mente. En neurociencia, hoy se considera la elasticidad de la mente. O sea, los neurocientíficos hoy han descubierto que la mente es elástica y que puede ser instruida más allá. O sea, que no tiene patrones rígidos, sino que es... Entonces, yo le digo a la gente, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana o del celular, que la actualización que te va a llegar al celular el mes que viene. La Biblia está más actualizada. Ahora, nosotros tenemos que ser intencionales y buscar conforme a lo que nosotros necesitamos. No tanto por lo que viene, porque lo que viene es seguro. Sea bueno o sea malo. Lo que viene es seguro. Pero nosotros podemos tener el control de lo que somos ahora, haciendo de forma continua que Dios haga una restauración en todo lo que somos. Porque al final debemos buscar parecernos a aquel que nos redimió, que nos rescató y que nos hizo parte de su reino. Gloria a Dios. Aún estamos a tiempo, señores. Hoy es el día y a partir de este momento es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para entrar a esa presencia del Señor y ver delante de aquel que nos hizo con amor eterno qué necesitamos nosotros ajustar, quitar para poder seguir avanzando. Porque lo nuevo, sea una cosa o la otra, va a suceder porque Él tiene el control. Pero es necesario que nosotros despertemos. Y a propósito de despertar, pastor, estamos felices de tenerlas aquí. Hemos sido más que bendecidos. Al inicio, cuando mi amado estaba casi llorando, presentándole, ¿verdad? Yo hice una broma, pero la verdad es que a mí me consta el amor que él
tiene la admiración, pero sobre todo el respeto, porque a través de usted él ha recibido de parte del Padre. Nosotros nos sentimos felices de tenerle y a través de esta vía le enviamos saludos a la pastora Lili, estamos aquí. Le amamos también a todas sus hijas, a su familia que está hermosa, la seguimos bendiciendo. Esperamos volverla a tener con nosotros porque el tiempo se ha hecho muy corto para lo que el Señor ha traído sobre la mesa, pero le dejamos el compromiso de que vuelva otra vez para acá. Ahora con la otra pastora. Conversación con la pastora. Le invitamos. ¿Somos de ustedes? Yo sé que sí, usted no me lo tiene que decir, pues imagínese usted. Pastor, no nos despedimos sin antes recordarles, señores, que este tema ha sido de bendición, pero también compártalos con aquellas personas que no conocen todavía al Señor y con aquellos que están a tu alrededor para que siga expandiéndose la palabra del Señor. Pastor, antes de irnos, ¿dónde lo podemos conseguir? Las redes, la iglesia, cómo es el nombre de la iglesia allá en San Francisco, para el que no escuchará por esos pueblos por ahí que estén cerca. Bueno, Casa de Oración Judá, estamos allá en San Francisco de Macorís, en la misma parte de la entrada de la ciudad, Torres Río Local S2. Estamos allí pernotando mientras tanto. Qué bueno. Y en las redes sociales, a través de Pastores Terrero, Casa de Oración Judá asimismo, y Enrique Terrero también en Instagram y todo lo demás. Por ahí ustedes nos colocaremos en los comentarios. Quizá la gente no le da tiempo a escribir, pero en la cajita de comentarios vamos a poner también la dirección del Instagram de la iglesia y también la dirección de ustedes como pastores para que también ahí lo sigan y sigan compartiendo. Y el que esté en San Francisco, vaya para que reciba palabra del Señor. Señores, me da cosita decir que ya hemos terminado, pero recuerden, es que a mí no me gusta despedirme porque eres tú que lo dices. Dele like y suscribiros, como dice nuestra hija, a nuestro canal. Así que nos vemos en una próxima. Bye, shalom. Dios le bendiga. Shema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden.